Y si un día, al despertar, descubres que la puerta de tu cuarto ya no tiene cerradura por dentro, que la ventana tiene rejas, que nadie en tu familia menciona tu nombre en público, que para el mundo tú simplemente dejaste de existir. Eso le pasó a Mariana Solís a los 17 años. No fue un accidente, no fue un castigo, fue una decisión fría, calculada, tomada por su propio padre, el hombre que se suponía debía protegerla, quien la encerró entre 4 paredes porque consideraba que su belleza era demasiado peligrosa para el mundo, y el mundo, para él, debía mantenerse lejos. Durante 4 años, Mariana vivió mirando por una ventana sellada. 4 años observando nubes, pájaros, estaciones, vidas ajenas. 4 años hablando en silencio, rogando que alguien la viera. Y nadie la vio. Hasta una noche de niebla espesa, cuando una silueta apareció entre la oscuridad montada en un caballo blanco, quieta como una estatua, mirando directo hacia su ventana. Su nombre era Taisha, y no había venido a robar, ni a amenazar, ni a pedir nada. Había venido porque, entre todos los que pasaron por ese camino, él fue el único que levantó los ojos y vio lo que nadie más quiso ver. Una mujer viva, atrapada dentro de una jaula dorada. Esta es la historia de lo que pasó después. Yacyantí, en el pueblo de Ciénaga Roja, en los valles del sur de Alabama, era conocido por 2 cosas: sus cosechas de algodón y los secretos que sus familias más ricas guardaban detrás de puertas cerradas. En 1879, cuando el verano aún quemaba la tierra y el polvo del camino real se confundía con el horizonte, la hacienda Solís se alzaba al fondo de una colina como un edificio que prefería no ser mirado. Era grande, sólida, de paredes blancas que con los años habían tomado un color amarillo enfermizo. Los vecinos la llamaban, en voz baja, la casa sin risas. Don Aurelio Solís era propietario de tierras, ganado y reputación. Hombre de pocas palabras y muchas decisiones, gobernaba su hacienda con la misma frialdad con que firmaba contratos. Su esposa, doña Carmen, había muerto de fiebre cuando su única hija tenía 12 años, y desde entonces don Aurelio crió a Mariana con una mezcla extraña de orgullo y temor. Orgullo porque la niña había heredado la belleza extraordinaria de su madre. Temor exactamente por la misma razón. Mariana Solís creció siendo la muchacha más comentada del valle. Tenía ojos color miel que parecían guardar preguntas sin respuesta, y una sonrisa que, cuando aparecía, lo cual era cada vez más raro, iluminaba cualquier cuarto. Desde pequeña fue curiosa, lectora, amante de los caballos y de los atardeceres, pero esa misma cualidad que hacía que los hombres del pueblo giraran la cabeza al verla pasar, fue la que, a los 17 años, selló su destino. Un domingo de misa, 3 jóvenes de familias distintas se pelearon en la plaza por el derecho a acompañarla a casa. Don Aurelio lo vio todo desde lejos, con los brazos cruzados y el rostro convertido en piedra. Esa misma noche, cuando Mariana subió a su cuarto después de cenar, escuchó el sonido que cambiaría su vida para siempre. El clic metálico de un cerrojo instalado por fuera. Intentó abrir. No pudo. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Desde afuera, la voz de su padre dijo, sin emoción: «Es por tu bien, niña. El mundo no está listo para ti». Pasaron los días, luego las semanas, luego los meses. Rosario, la cocinera anciana que llevaba 30 años en la hacienda, le llevaba los alimentos 2 veces al día sin cruzar más palabras que las necesarias. Tenía prohibido conversar. Los libros eran el único regalo que don Aurelio permitía, quizás porque los consideraba inofensivos. Mariana los leyó todos, uno por uno, y cuando se acabaron, empezó a escribir en los márgenes de las páginas, inventando finales distintos para historias que terminaban mal. Lo que don Aurelio no comprendió nunca fue que encerrar a una persona no elimina su espíritu, solo lo concentra. Con el tiempo, Mariana dejó de llorar, dejó de golpear la puerta. Aprendió a observar el mundo desde su ventana con una paciencia silenciosa que daba más miedo que el llanto. Miraba el camino, los árboles, las estrellas, y esperaba, sin saber exactamente qué esperaba, pero con la certeza absoluta de que algo, algún día, iba a cambiar. A 3 días de camino de Ciénaga Roja, en las tierras altas donde los pinos crecían tan juntos que el viento producía un sonido parecido al canto,
vivía la comunidad apache liderada por el anciano Jerónimo Dos Lunas. No era un pueblo grande, pero era un pueblo orgulloso, que había sobrevivido desplazamientos, sequías y la arrogancia de hombres que llegaban con papeles firmados reclamando tierras que nunca les habían pertenecido. Entre todos los guerreros de esa comunidad, había uno que se distinguía no por ser el más fuerte, sino por ser el más silencioso. Taisha había nacido durante una tormenta eléctrica, lo cual, según los mayores, era señal de que llevaría dentro una fuerza que debía aprender a controlar. Creció siendo delgado y veloz, mejor rastreador que cazador, mejor escucha que orador. Tenía 28 años cuando la historia de esta narración comienza, y cargaba en el pecho una pérdida que pocos conocían. Su hermana menor, Lucía, había muerto 2 años atrás tras ser vendida como sirvienta a una hacienda lejana de la que nunca regresó. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca hubo justicia. Esa pérdida había convertido a Taisha en algo que ni él mismo sabía nombrar del todo. No era amargura exactamente, sino una especie de vigilancia permanente. Una atención agudizada hacia las injusticias pequeñas, las que nadie veía porque parecían normales. Por eso, cuando el anciano Dos Lunas le encomendó rastrear a un grupo de hombres armados que habían robado caballos de la comunidad y huido hacia el sur, Taisha aceptó sin dudar. Tomó a Niebla, su yegua blanca, y partió al amanecer. El rastro lo llevó durante días por caminos de tierra roja, riachuelos secos y aldeas pequeñas donde los ojos lo seguían con desconfianza. Taisha estaba acostumbrado a eso. Aprendió a moverse sin provocar, a preguntar sin revelar, a observar sin ser notado. En cada pueblo recogía información, como quien recoge piedras en el camino, sin prisa, sin desperdiciar nada. Los hombres que buscaba habían pasado por esa región y habían dejado más rastros de daño que de pisadas. Fue en las afueras de Ciénaga Roja donde Taisha decidió detenerse a pasar la noche. Eligió un pequeño bosque de robles al pie de la colina donde se alzaba la hacienda Solís, no porque la conociera, sino porque era el único lugar con sombra y agua cercana. Encendió un fuego pequeño, comió en silencio, y luego, como tenía por costumbre antes de dormir, miró el cielo. Y fue entonces, al bajar los ojos hacia el horizonte, que vio la luz tenue de una vela moviéndose detrás de una ventana en la parte alta de esa casa inmensa y callada. Cualquier otro hombre habría ignorado esa luz. Taisha no. Había aprendido a prestar atención a las cosas que se mueven en la oscuridad cuando todo lo demás está quieto. Se quedó mirando esa ventana durante varios minutos. No podía ver un rostro, apenas una silueta. Pero algo en esa silueta, en la forma en que se apoyaba contra el vidrio como si quisiera atravesarlo con la mirada, hizo que algo en su pecho respondiera. Era el mismo gesto que había visto una vez en su hermana Lucía. El gesto de alguien que ya no espera ser encontrada, pero que tampoco ha dejado de desear serlo. La segunda noche, Taisha volvió. No tenía una razón lógica para hacerlo. Los rastros que seguía no pasaban por ese bosque. Pero regresó igual, con Niebla atada a un roble y él sentado en la oscuridad, mirando hacia arriba. La ventana volvió a encenderse. Esta vez, la silueta estaba más cerca del vidrio. Mariana lo vio, un hombre quieto entre los árboles, montado antes en un caballo blanco que ahora descansaba a su lado. El miedo llegó primero, como siempre llega cuando lo desconocido aparece en la noche. Pero Taisha no se movió, no hizo señales, no se acercó. Simplemente estuvo ahí, presente, como si su sola existencia fuera un mensaje. Y Mariana, que durante 4 años había aprendido a leer el mundo desde una ventana, entendió algo que no supo explicar con palabras. Ese hombre no estaba merodeando, estaba guardando. Había una diferencia enorme entre esos dos verbos, y ella la conocía bien porque había vivido entre personas que rondaban sin cuidar y que guardaban sin respetar. La tercera noche, Mariana tomó una hoja de papel y escribió una sola línea con letra pequeña y apretada. Luego la dobló en 4, abrió apenas la rendija inferior de la ventana, la única parte que cedía 1 centímetro, y la deslizó afuera. El papel cayó al jardín estrecho bajo su ventana. A la mañana siguiente, cuando Rosario entró con el desayuno, Mariana observó por el rabillo del ojo que el papel había desaparecido. Su corazón latió diferente ese día. Lo que había escrito era simple:
No tengo miedo de ti, pero tengo miedo de todo lo demás. Era una confesión pequeña, casi infantil, pero para alguien que llevaba años sin poder decirle nada a nadie, era todo. Taisha encontró el papel al amanecer, antes de que la casa despertara. Lo leyó despacio, pasando el dedo por cada letra. Luego lo guardó doblado junto a su corazón, dentro del pequeño bolsillo de cuero que llevaba atado al pecho. Esa noche, Taisha hizo algo que nunca había hecho antes durante una misión. Tomó un carbón del fuego apagado y escribió en un trozo de corteza de árbol. No era escritor hábil, pero las palabras salieron claras. Las dejó al pie del árbol más cercano a la ventana, sujetas con una piedra pequeña. Al día siguiente, Rosario, que tenía más compasión de la que se atrevía a mostrar, encontró la corteza al barrer el jardín y, sin entender bien por qué, se la pasó a Mariana envuelta en la servilleta del desayuno. El mensaje decía: «Yo también sé lo que es mirar desde adentro hacia afuera. No estás sola». Mariana leyó esas palabras 7 veces seguidas. Luego las memorizó y quemó la corteza en la llama de su vela para que nadie la encontrara. Pero las palabras ya habían hecho lo que hacen las palabras cuando llegan en el momento exacto. Habían echado raíces. Y cuando algo echa raíces en el corazón de alguien que lleva años viviendo en tierra seca, crece con una velocidad que asusta y maravilla al mismo tiempo. Don Aurelio Solís no era un hombre dado a los anuncios. Cuando quería comunicar algo importante, simplemente lo hacía presente en la mesa del comedor como si fuera un plato más. Por eso, cuando una tarde de octubre convocó a sus empleados de confianza y al abogado del pueblo a reunirse en la sala principal, nadie supo exactamente qué esperar. Mariana, que podía escuchar conversaciones del piso de abajo cuando el viento soplaba en la dirección correcta, pegó la oreja al suelo de madera y contuvo la respiración. Lo que escuchó le heló la sangre de una manera que ninguno de sus 4 años de encierro había logrado. Don Aurelio había llegado a un acuerdo con don Rodrigo Peñafiel, un ganadero de 63 años dueño de tierras en 3 condados, viudo 2 veces, conocido en la región por su carácter autoritario y su fortuna considerable. El acuerdo era simple y brutal. Mariana sería entregada en matrimonio a don Rodrigo a cambio de la cesión de un tramo de tierra que completaría las posesiones de la familia Solís al sur del río. La boda estaba prevista para el primer domingo de diciembre. 6 semanas. Mariana tenía 6 semanas antes de que su prisión cambiara de forma. Dejaría de ser un cuarto en la casa de su padre para convertirse en la esposa de un hombre al que nunca había elegido, en una casa que no conocía, bajo reglas que no había aprobado. El encierro no terminaba, solo se mudaba. Y lo que más la golpeó no fue el miedo, sino la rabia. Una rabia limpia y ardiente que llevaba años acumulándose sin tener a dónde ir. Esa noche, Mariana no durmió. Escribió una carta larga que nunca pensó entregar, solo para vaciar lo que sentía. Escribió sobre su madre muerta, sobre los libros leídos 1000 veces, sobre los pájaros que contaba por la mañana, sobre las noches sin poder respirar de angustia. Escribió sobre Taisha sin saber exactamente qué era él para ella todavía, solo que era la única persona en el mundo que la había mirado sin querer nada a cambio. Y cuando terminó de escribir, tomó esa carta y la dobló dentro del papel más pequeño que encontró. Al día siguiente, con manos que apenas temblaban, deslizó el papel por la rendija de la ventana. Esta vez el mensaje era distinto. Esta vez no era una confesión ni una respuesta, era una petición directa, escrita con la valentía de alguien que no tiene nada más que perder. Me van a casar en 6 semanas con un hombre que no conozco. Si realmente no soy invisible para ti, necesito que lo sepas. No te pido que me rescates, solo te pido que no te vayas. Taisha encontró el papel antes del amanecer. Lo leyó de pie, con la primera luz gris del día cayendo sobre sus manos. Guardó silencio un tiempo largo. Luego miró hacia la ventana oscura, ya sin vela encendida, y tomó una decisión que cambiaría el rumbo de ambos. No se iría. Los caballos robados podían esperar. La injusticia que tenía frente a sus ojos no podía. Taisha necesitaba información. En los días siguientes se movió con cuidado por las orillas de Ciénaga Roja, escuchando en tabernas, en el mercado, en el borde de los corrales donde los hombres hablaban mientras trabajaban. Aprendió que don Aurelio tenía 3 empleados de planta en la hacienda.
que el acceso trasero al jardín no tenía candado, sino solo un travesaño de madera, y que Rosario, la cocinera, llevaba décadas sirviendo a esa familia con una lealtad que escondía más culpa que convicción. También aprendió algo sobre don Rodrigo Peñafiel que confirmó lo que ya intuía. Era un hombre acostumbrado a que sus deseos se convirtieran en realidad sin importar el costo para los demás. Había enviudado 2 veces en circunstancias que los rumores calificaban de convenientes para él. Tenía peones que lo obedecían por temor, no por respeto, y había esperado esta transacción con Solís durante más de 1 año, negociando tierras como quien negocia cabezas de ganado. Que hubiera una mujer en el centro del trato parecía un detalle menor para ambos hombres. Una noche, Taisha dejó un mensaje diferente. No en papel, sino grabado suavemente en la corteza del árbol más cercano a la ventana con la punta de su cuchillo de monte. Una flecha apuntando hacia el este, y debajo, una luna y 3 puntos. Mariana lo vio al amanecer cuando la luz era suficiente. Entendió sin necesidad de traducción. 3 noches antes de la luna llena, dirección este. Tenía 10 días. 10 días para decidir si estaba dispuesta a cruzar la frontera entre la vida que conocía y la vida que desconocía por completo. Aquellos días fueron los más extraños de su cautiverio. Por primera vez desde hacía 4 años, Mariana no estaba esperando pasivamente. Estaba planeando. Empezó a observar con nuevos ojos la rutina de la casa. A qué hora rondaba el empleado nocturno, cuánto tardaba Rosario en subir la escalera, cuándo crujía menos el corredor. Guardó comida seca en el dobladillo de su segunda falda. Envolvió sus zapatos de cuero en tela para que no hicieran ruido. Se preparó con la minuciosidad silenciosa de quien lleva años aprendiendo a notar detalles. Pero la preparación física era la parte más sencilla. Lo que realmente la mantenía despierta era la pregunta que no podía responder con un plan ni con un mapa. ¿Quién era Taisha verdaderamente? Podía confiar en un hombre que conocía solo a través de mensajes en papel y siluetas en la oscuridad. ¿Era su propia desesperación la que le hacía ver bondad donde quizás no había nada? La razón le decía que tuviera cuidado, pero algo más profundo que la razón, algo que se parecía sospechosamente a la verdad, le decía que un hombre que espera durante semanas sin pedir nada no es un hombre que quiere tomar. La respuesta llegó de manera inesperada. 2 días antes de la fecha acordada, Rosario subió el desayuno con una expresión diferente. Dejó la bandeja, giró hacia la puerta, y antes de salir dijo en voz muy baja, sin mirar a Mariana: «He guardado su capa de viaje en el cajón del fondo. La que usaba su madre. Está limpia». No dijo más. Cerró la puerta. Y Mariana entendió que no estaba tan sola como creía. El mundo, a veces, conspira a favor de los que se atreven a querer vivir. La noche de la luna llena llegó fría y clara. El cielo sobre Ciénaga Roja estaba tan despejado que las estrellas parecían suspendidas a poca distancia del suelo. Mariana esperó hasta que los últimos ruidos de la casa, el clic de la puerta del estudio de su padre, los pasos de Rosario hacia su habitación, el jadeo del perro de patio acomodándose, se apagaron por completo. Entonces se puso la capa de su madre sobre los hombros, tomó el pequeño paquete que había preparado y se sentó junto a la puerta a escuchar. Cuando el reloj del pasillo marcó las 2 de la mañana, escuchó el sonido que esperaba. 3 golpes suaves en la ventana, espaciados, como dedos sobre madera. Taisha estaba ahí. Mariana se acercó a la ventana y vio su figura abajo en el jardín, junto al árbol de roble, con niebla quieta a su lado. Él levantó la vista y cuando sus ojos se encontraron a través del vidrio por primera vez cara a cara, sin niebla ni oscuridad entre los dos, algo pasó que ninguno de los dos habría podido describir con exactitud, pero que ambos sintieron con claridad. El problema era la puerta cerrada con cerrojo exterior, pero Taisha había pensado en eso. Deslizó por la rendija de la ventana un alambre doblado con precisión. Mariana lo tomó y siguió las instrucciones que días atrás él había esbozado en un papel. Insertar el alambre por debajo de la puerta, girar hacia la izquierda, presionar hacia arriba. Lo intentó 3 veces. A la cuarta, el cerrojo se dio con un sonido que a ella le pareció tan alto como un disparo, pero que, en realidad, fue apenas un susurro metálico en el silencio de la madrugada. Bajó la escalera descalza, con los zapatos en la mano.
pegada a la pared para evitar los escalones que crujían. Los había contado tantas veces desde arriba que los conocía de memoria. Cruzó la cocina, salió por la puerta trasera del jardín, y allí estaba él. De cerca, Taisha era tal como lo imaginaba, y completamente diferente al mismo tiempo. Era más alto de lo que parecía desde la ventana. Tenía una calma en el rostro que no era frialdad, sino algo más parecido a la certeza, y en sus ojos oscuros no había curiosidad, ni deseo, ni amenaza. Había reconocimiento. No hubo palabras largas. No había tiempo para eso. Taisha le extendió la mano. Mariana la miró un segundo. Toda una vida de decisiones resumida en ese gesto de 3 segundos, y la tomó. Era la primera vez en 4 años que alguien la tocaba sin que fuera para controlarla. La mano de Taisha era cálida, firme, y no apretó la suya con posesión sino con cuidado, como quien ayuda a alguien a cruzar un río sin pretender decidir hacia dónde va después. Montaron en niebla y partieron hacia el este al paso, sin correr todavía para no levantar polvo visible desde la casa. El frío de la madrugada golpeó el rostro de Mariana y ella cerró los ojos un instante. Después de 4 años respirando el aire viciado de un cuarto cerrado, el viento fresco de esa noche tenía un sabor que no era posible comparar con nada. Era el sabor de lo que ella había llamado, en todos sus diarios secretos con una sola palabra: libertad. El amanecer los encontró a varias horas de Ciénaga Roja, trotando por un sendero entre pinos que Taisha conocía como la palma de su mano. Mariana no había dicho casi nada desde que salieron. No era incomodidad, sino el tipo de silencio que se produce cuando una persona está absorbiendo demasiadas sensaciones al mismo tiempo. El olor de la resina, el sonido de los pájaros, la luz que cambiaba de color cada 10 minutos, el ritmo del galope bajo su cuerpo. Era como aprender a hablar un idioma nuevo que, sin embargo, le resultaba extrañamente familiar. Taisha la observaba de reojo mientras guiaba. No hacía preguntas. Había aprendido que las preguntas, cuando una persona acaba de escapar de algo, suelen ser una presión disfrazada de interés. Prefería hablar cuando ella hablara, caminar cuando ella estuviera lista, detenerse si ella lo necesitaba. Esa forma de tratar a otro ser humano, como alguien capaz de saber lo que necesita, era tan nueva para Mariana que tardó un rato en reconocerla. Cuando la reconoció, tuvo que girar el rostro para que él no viera que tenía los ojos húmedos. Hacia el mediodía, Taisha detuvo a Niebla junto a un arroyo pequeño y descendió primero. Mariana bajó sola, negándose a ser cargada, aunque sus piernas estaban entumecidas de la larga cabalgata. Comieron en silencio, carne seca, pan de maíz y agua fresca del arroyo. Fue durante esa pausa que Mariana habló por primera vez de verdad. No preguntó a dónde iban, preguntó algo más difícil. ¿Por qué lo hiciste? No me conoces, no me debes nada. Taisha tomó un momento antes de responder. Cuando habló, lo hizo mirando el arroyo, no a ella, como si las palabras fueran más fáciles de decir en dirección al agua. Tuve una hermana. La perdí porque nadie se detuvo a mirar lo que le estaba pasando. Desde ese día, cuando veo a alguien atrapado detrás de una ventana, no puedo seguir caminando como si no lo hubiera visto. No es heroísmo, es que ya sé lo que pasa cuando uno mira hacia otro lado. Mariana no respondió, pero guardó esas palabras en el mismo lugar donde guardaba las cosas que importaban para siempre. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, don Aurelio Solís había descubierto la habitación vacía. Su reacción no fue de dolor ni de preocupación paterna, fue de furia calculada y de vergüenza social. Mandó a 2 de sus hombres a caballo en distintas direcciones con instrucciones precisas: encontrar a Mariana y traerla de regreso antes de que alguien en el pueblo se enterara. También mandó un mensaje urgente a don Rodrigo Peñafiel, y don Rodrigo, cuyo orgullo era tan frágil como grande era su poder, puso sus propios hombres en camino. La persecución había comenzado. Y el horizonte que Mariana había soñado durante 4 años de repente tenía obstáculos que no aparecían en ningún libro. Pero algo también había cambiado dentro de ella. Ya no era la muchacha paralizada por el miedo que miraba el mundo desde un cuarto cerrado. Era una mujer que había decidido cruzar su propia puerta. Y esa diferencia, pequeña pero absoluta, lo cambiaría todo.
Los días que siguieron fueron los más duros y los más vivos que Mariana había conocido. Taisha la condujo por caminos que no aparecían en los mapas del condado, senderos entre colinas, vadeos de río, refugios naturales bajo salientes de roca, donde pasaban las noches con fuego pequeño y guardia alternada. Él dormía pocas horas y con un oído siempre alerta. Mariana, que durante años solo había dormido rodeada de paredes, tardó las primeras noches en cerrar los ojos. Pero la tercera noche, con el sonido del viento entre los árboles y la certeza de que alguien vigilaba, durmió profundo por primera vez en años. Durante esas jornadas, habló más que en todo el tiempo de su cautiverio. Le contó a Taisha sobre los libros que había leído, sobre su madre que murió sin poder enseñarle a montar a caballo, sobre el día que su padre cerró la puerta y ella tardó 3 horas en entender que no era temporal. Taisha escuchaba sin interrumpir, y cuando ella terminaba, él contaba algo propio. La vez que vio nevar por primera vez a los 6 años, el olor del pino quemado que aún lo reconfortaba en momentos difíciles, la risa de su hermana Lucía que todavía escuchaba algunos amaneceres. El peligro real llegó al 4.º día. Un grupo de 3 hombres a caballo apareció en la cresta de la colina a sus espaldas, demasiado organizados para ser casuales. Taisha los reconoció por la forma en que se movían. Eran los hombres de Don Rodrigo, conocidos en la región como rastreadores contratados que trabajaban fuera de la ley cuando la situación lo requería. No traían el uniforme del sheriff, lo cual significaba que sus instrucciones no incluían restricciones legales. Taisha tomó decisiones rápidas con la calma de quien ha vivido situaciones de presión antes. Llevó a Niebla por el cauce de un arroyo para borrar las huellas. Cruzó hacia terreno pedregoso, donde los cascos no dejaban rastro, y luego tomó un desvío que lo llevó hacia tierras que él conocía, y los perseguidores no. Mariana no hizo preguntas. Siguió sus instrucciones sin dudar, confiando en su criterio con una naturalidad que a ella misma la sorprendió. Hacía 4 años que no confiaba en nadie, pero esa noche, cuando estaban seguros y el fuego crepitaba bajo una saliente de roca, llegó el momento más difícil del camino. No fue un perseguidor ni una tormenta. Fue una pregunta que Mariana no pudo callarse más. ¿A dónde vamos exactamente, Taisha? No tengo familia fuera de esta región. No tengo dinero. No tengo papeles. ¿Qué soy cuando llegue a donde sea que vamos? Era la pregunta real detrás de todo. No quería saber el destino geográfico. Quería saber si tendría un lugar en el mundo al que estaban huyendo. Taisha la miró directo. Era la primera vez que la miraba así, sin desviar los ojos hacia el fuego o el horizonte. Eres la mujer que salió de esa ventana cuando podías haber seguido esperando. Eso te hace más libre que la mayoría de la gente que conozco. No tengo una casa grande que ofrecerte ni una vida fácil, pero mi comunidad es un pueblo que sabe lo que es perder y que cuida lo que tiene. Y si tú quieres, hay un lugar ahí. Mariana no respondió esa noche, pero tampoco durmió. Estuvo mirando las estrellas con los ojos abiertos, y algo parecido a una sonrisa que llevaba años sin aparecer en su cara. Lo que Taisha no había calculado era la traición que venía de adentro. Uno de los vendedores del mercado de paso al que le habían comprado provisiones 3 días atrás era conocido de los hombres de Don Aurelio. Una descripción, una moneda de plata, y el rastro que creían borrado volvió a tener dirección. El 5.º día al amanecer, mientras Taisha revisaba el estado de los cascos de Niebla río abajo, 4 jinetes aparecieron desde 2 flancos distintos. Era un movimiento coordinado. Habían sido esperados. Mariana fue tomada antes de que Taisha pudiera reaccionar. 2 hombres la sujetaron por los brazos con firmeza, sin brutalidad innecesaria pero sin suavidad tampoco, y la separaron de él con la eficiencia de quienes han hecho esto antes. El tercero apuntó su rifle hacia Taisha y el cuarto sostuvo las riendas de Niebla. La señorita regresa con su familia, dijo el más viejo del grupo, con la voz de quien repite instrucciones memorizadas. Usted, si es inteligente, se queda donde está y no lo recuerda más. Taisha no se movió, pero sus ojos fueron directo a los de Mariana. No era una mirada de despedida ni de disculpa, era una pregunta. Y Mariana, que llevaba 4 años aprendiendo a leer lo que los ojos dicen cuando las palabras no pueden salir, entendió la pregunta sin que él la formulara. ¿Confías en mí? No en este momento de derrota.
no ahora que todo parece perdido. ¿Confías en lo que voy a hacer a continuación, aunque aún no sepas qué es? Mariana cerró los ojos un segundo. Luego asintió, tan brevemente que solo alguien que la estuviera mirando con la atención que Taisha le prestaba podría haberlo notado. Ese gesto pequeño fue suficiente. La llevaron de regreso a Ciénaga Roja, atada a un caballo. El regreso tardó 2 días. 2 días en que don Rodrigo Peñafiel mandó un mensaje confirmando que la boda se adelantaba. Se realizaría en 4 días, antes de que pudiera haber otra complicación. El anuncio se corrió por el pueblo. La hacienda Solís se preparó para la ceremonia. Lo que nadie sabía era que Taisha no había seguido el camino de regreso a sus tierras. En lugar de eso, había cabalgado hacia Ciénaga Roja por un camino paralelo, llegando al pueblo un día antes que los hombres que llevaban a Mariana. Se había instalado en la posada más humilde del pueblo usando el poco dinero que llevaba. Y durante esas horas había hecho algo que nunca había hecho antes. Había pedido ayuda. Fue a cada persona que encontró que tuviera un motivo para no estar de acuerdo con don Rodrigo Peñafiel o con don Aurelio Solís, y encontró más de los que esperaba. Porque los hombres poderosos que construyen su poder sobre la injusticia pequeña acumulan, sin quererlo, una deuda invisible con cada persona a la que han dañado. Y esa deuda, llegado el momento justo, se cobra. El día de la boda amaneció nublado sobre Ciénaga Roja. Mariana fue vestida de blanco contra su voluntad, peinada por manos que no le preguntaron nada, preparada para una ceremonia que nadie le pidió que eligiera, y en el camino a la iglesia mirando el suelo desde el carruaje, pensó en Taisha, no con desesperanza, con certeza. La iglesia de Ciénaga Roja era pequeña y de paredes gruesas. Ese domingo estaba llena de gente que había llegado no exactamente para celebrar, sino por la misma razón que lleva a la gente a los eventos que mezclan poder y drama. La curiosidad y el presentimiento de que algo inesperado podría suceder. Don Rodrigo Peñafiel esperaba al frente, vestido de negro, con la expresión satisfecha de quien ha cerrado un buen negocio. Don Aurelio caminaba junto a Mariana por el pasillo con la rigidez de quien sabe que está haciendo algo indefendible, pero no se permite reconocerlo. Mariana caminó despacio. Miraba hacia adelante con una calma que confundió a todos los presentes porque no parecía resignación. Parecía otra cosa. El sacerdote, el padre Evaristo, un hombre mayor de ojos cansados que había callado demasiadas injusticias en ese pueblo, abrió el libro sagrado con manos que no estaban del todo firmes. Cuando llegó el momento de preguntar si había algún impedimento para la unión, hizo una pausa que duró un segundo más de lo habitual, como si también él estuviera esperando algo. Las puertas de la iglesia se abrieron, no de golpe, no con estrépito. Se abrieron despacio, con la misma calma con que Taisha hacía todo. Entró solo, sin armas visibles, con la espalda recta y los ojos en Mariana. Detrás de él, en el umbral y en la plaza afuera, había una docena de personas. El herrero que don Rodrigo había estafado años atrás. La viuda a quien don Aurelio le había quitado tierras en un pleito injusto. 3 peones que habían trabajado para ambos hombres y guardaban silencio desde hacía demasiado tiempo. Estaban ahí como testigos, como presencia, como prueba de que la verdad tiene aliados cuando alguien se atreve a convocarlos. Taisha no habló a los hombres poderosos. Le habló a Mariana. Su voz era tranquila y llegó a todos los rincones del silencio que había caído sobre la iglesia. Vine a decirte que tienes el derecho de elegir. No vengo a llevarte. Vengo a que sepas que tienes una opción real delante de ti. Puedes quedarte si eso es lo que quieres. Pero si quieres salir, la puerta está abierta. Y esta vez, la abriste tú. Hubo un momento en que nadie respiró. Don Aurelio dio un paso hacia adelante. Don Rodrigo buscó a sus hombres con la mirada. Y el padre Evaristo, después de 40 años de guardar silencios que lo avergonzaban, cerró el libro. Mariana soltó el brazo de su padre. Se giró hacia el pasillo. Caminó hacia Taisha con pasos lentos, pero absolutamente seguros, como si cada uno de esos pasos estuviera borrando un año de encierro. Cuando llegó a su lado, no lo tomó del brazo dramáticamente. Lo miró a los ojos y dijo en voz alta, para que todos escucharan: ya tomé mi decisión. La tomé hace 5 semanas, cuando por primera vez alguien me miró sin querer poseerme.
Luego, juntos, salieron por esas puertas abiertas hacia la luz gris de esa mañana nublada, que de repente pareció más brillante que cualquier amanecer de los últimos 4 años. Don Rodrigo Peñafiel intentó reclamar. Don Aurelio intentó ordenar. Pero el herrero, la viuda y los peones dieron un paso adelante. No hubo violencia, solo la presencia firme de personas que habían decidido que ese día sería diferente. El acuerdo de tierras se deshizo porque el notario presente, el mismo que había redactado el contrato, declaró en público que había irregularidades en los documentos originales que debían investigarse. En Ciénaga Roja nunca volvieron a ser los mismos. Y Mariana y Taisha montaron en niebla, en dirección al norte, sin mirar atrás. Tenían mucho camino por delante. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos tenían exactamente con quién recorrerlo. Un año después, el invierno llegó temprano ese año a las tierras altas, pero el hogar que Taisha había construido con ayuda de su comunidad era cálido. Era una casa pequeña, de madera y adobe, con una ventana grande que miraba hacia el este, un detalle que nadie le había pedido agregar, pero que todo el mundo entendió cuando vio a Mariana sentarse junto a ella cada mañana, ya no con la mirada de quien espera ser encontrada, sino con la expresión tranquila de alguien que ya sabe dónde está. Rosario había llegado 3 meses después de la boda que no fue. Llegó a caballo, con su bolsa de cocinera y sin más explicaciones que no me quedaba nada que hacer en esa casa. La comunidad la recibió sin preguntas y ella devolvió ese gesto cocinando con una generosidad que compensaba años de silencio forzado. El anciano Jerónimo Dos Lunas dijo, la primera vez que probó su pan de maíz, que esa mujer tenía el alma de alguien que había esperado demasiado tiempo para ser ella misma. Mariana aprendió a montar a caballo ese primer verano. Taisha le enseñó con la misma paciencia con que había esperado bajo su ventana, sin prisa, sin corrección humillante, celebrando cada avance como si fuera un logro propio. La primera vez que ella galopó sola por el prado al pie de las colinas, gritó de alegría con una voz que sonó nueva incluso para ella. Taisha la vio desde lejos, apoyado en la cerca, y sonrió de una manera que los que estaban cerca dijeron que nunca le habían visto antes. Hubo dificultades, como las hay en toda vida real. Hubo momentos en que el pasado de Mariana llegaba en forma de pesadilla, y ella amanecía con el corazón acelerado, necesitando recordar que la puerta no tenía cerrojo. Hubo momentos en que la pérdida de Lucía pesaba sobre Taisha, con una tristeza que no siempre encontraba palabras. Pero aprendieron que el amor verdadero no es la ausencia de dificultades, sino la decisión de enfrentarlas sin esconderse el uno del otro. Y esa decisión la renovaban cada día. En la primavera siguiente, Mariana comenzó a enseñar a leer a los niños más pequeños de la comunidad bajo el gran roble del centro del pueblo. No tenía título ni diploma. Tenía 4 años de libros leídos en soledad y una comprensión profunda de lo que significa que alguien abra una puerta hacia el conocimiento cuando todo lo demás está cerrado. Los niños la adoraban. Y ella, que durante tanto tiempo había recibido admiración por una belleza que nunca pidió, descubrió por fin qué significaba ser vista por lo que era capaz de dar. Una tarde de otoño, sentados en el umbral de su casa mirando cómo el sol bajaba lento sobre las colinas, Taisha le preguntó si extrañaba algo de su vida anterior. Mariana pensó un momento de verdad antes de responder. «Extraño a mi madre», dijo. «Pero ella murió antes de que la casa se convirtiera en una jaula. La recuerdo libre». Hizo una pausa. «Todo lo demás que perdí ya lo encontré, aunque no tiene la misma forma». Taisha tomó su mano. Ella no apartó los dedos, y las colinas de Alabama se tiñeron de naranja y rojo a su alrededor, indiferentes al tiempo, hermosas sin pedirle permiso a nadie, como ella, como los dos. La belleza que encadena a una mujer no merece el nombre de belleza, la libertad que le devuelven sus propias manos, eso sí. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.